Viviendo o sobreviviendo, maquinaria. ¿Estás viviendo o sobreviviendo? Viviendo es que tú te sientes lleno todos los días con ganas de hacer las cosas, y sobreviviendo es que estáis inmerso en la rutina diaria y no tenéis ganas de hacer nada, weón. Vamos a ver eso en este video. Hoy ya se está haciendo costumbre hacer unas flexiones antes de hacer los videos para estar motivado con toda la energía, para que esto se te transmita y estés con ganas de hacer las cosas, ¿ya? Pero quiero hablar de esto que es sumamente importante, lo he visto una y otra vez en miembros del equipo. Algunos son conscientes de esto, me hablan, me lo dicen, entonces trabajamos en la parte espiritual. Otros no son conscientes de esto y todavía siguen pensando que es avanzar hacia una meta en específico, ya sea a nivel físico, ya sea cambio de hábitos, ya sea a nivel económico, a nivel profesional, lo que sea, y piensan que es alcanzar esa meta lo que les hace sentir bien, y no es así. Ojo, no estoy diciendo que no hay que tener esas metas, al contrario, hay que tenerlas, es importante, pero sí poner primero lo espiritual. Y si tú no tienes lo espiritual por encima de las metas que estás teniendo a nivel material, por decirlo así, entonces no hay ninguna meta que tú vayas a alcanzar a nivel material que te haga sentir lleno. En cambio, si tú pones por encima, bueno, como estaba diciendo, cuando tú pones por encima lo espiritual, encima de sobre todas cosas, tú puedes tener tus metas, pero ninguna es necesaria para tú sentirte bien. Tú ya te sientes bien en el momento presente y vas consiguiendo las metas. Y por sobre todo salen más rápido incluso, así que es brutal, ¿ya? Pero bueno, me hice acá un documento porque quiero tocar varios puntos, entonces es súper importante, ¿ya? Entonces, si tú te sientes semidepresivo, estancado en la rutina diaria, como en modo automático, si vas avanzando hacia tus proyectos, pero aún así sientes como ese vacío del el no sé qué que te hace falta, o te sientes como drenado a nivel energético, o en último caso, cuando tú en tu día a día, en tu semana, hay momentos y hay días donde sí te sientes a full, pero después otros momentos donde como que vuelve a ese sentimiento de no estoy chato de todo. Bueno, eso es lo que hay que trabajar a nivel espiritual, ¿ya? Entonces, como te estaba diciendo, todo viene del desarrollo espiritual. O sea, si tú no estás bien a nivel espiritual, primero que todo, nunca vas a estar bien independientemente de lo que tengas. Y ahí es donde la gente se confunde. La gente piensa que se va a sentir bien después de acudir a vicios, distracciones o lo que sea que lo va a entretener. Pero tú vas a estar entretenido, no vas a estar viviendo. Y hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia de estar viviendo distraído y entretenido a estar viviendo realmente. Y lo que realmente te va a hacer sentir bien es lo espiritual. No es esa distracción que simplemente te saca risas, pero después tú decís, no sé para qué perdí el tiempo en eso. O no me siento lleno. O voy persiguiendo eso constantemente, porque eso es lo otro. A veces la gente le gusta hacer eso, pero persigue eso todos los fines de semana, esperando que llegue el fin de semana ahí para chantarse unas maratones de Call of Duty ahí jugando a la Play, o de Netflix, o salir a carretear con los amigos, lo que sea. Que no está mal, siempre y cuando en moderación, y como te digo, primero vaya a lo espiritual. ¿Cuál es el tema? Que cuando realmente estáis a nivel espiritual lleno, no queréis dejar de hacer lo que estáis haciendo, pues. Entonces no necesitáis distracciones, porque estáis enfocados en aquello que te llena, y no hay nada que te llene más que esto. ¿Ya? Entonces, es la conexión con tu espíritu lo que te va a hacer sentir bien. Ahora, cuando yo estaba recién empezando en este proceso, yo no entendía a qué se referían con eso. Yo era una persona que era atea. O sea, yo tenía mis metas, tenía las cosas que yo sabía que tenía que hacer, ahí era buena persona, obviamente, pero nunca le di importancia a la conexión con Dios o con el universo, la energía, lo espiritual, nunca lo entendí. Hasta que pasó una cosa que la voy a ir contando en un ratito, que eso me hizo entender lo espiritual, ¿ya? Entonces, te voy a explicar, como si le explicara a mi versión anterior, qué significa lo espiritual para que puedas entenderlo de cierta forma, porque todos hemos sentido lo siguiente, ¿ya? Espiritual es todo aquello que, cuando tú estás en esa situación, o haciendo esa cosa que estás haciendo, o simplemente cuando tú te sientes en un estado como de presencia total, de decir, esta weá me enciende total mi ser, eso es lo espiritual, ¿ya? O sea que si pudieras hacer de todo lo que quisieras en el mundo, ¿a qué te dedicarías en este momento? ¿A qué le darías tu tiempo? ¿Y cómo te hace sentir eso? Y la forma más fácil de saber eso es cómo se te pasa de rápido el tiempo. Bueno, a mí siempre me gustó el deporte y todo, entonces cuando yo me metí después al gimnasio me di cuenta que, quería estar todo el día en eso. Maquinaria, yo no estudiaba al colegio ni una weá, hermano. Yo era una persona demasiado indisciplinada en las tareas del colegio y todo, que estaba ni ahí con eso, nunca me interesó. Siempre fui chacotero, por decirlo así. Pero a nivel espiritual, cuando algo me llenaba,
sin saber yo que era espiritual, simplemente era algo que me llenaba de acá adentro, estaba todo el día metido en eso, maquinaria. O sea, yo llegaba del colegio, me iba al gimnasio, volvía, y desde que volvía hasta que me iba a acostar, estaba viendo videos en YouTube de cómo entrenar, cómo comer mejor y cómo hacer esas cosas. Estaba full metido en eso y se me pasaba la hora así de rápido. Entonces eso quizás te pasa a ti, cuando estás escuchando música, cuando estás haciendo arte, cuando estás pensando en proyectos, cuando estás haciendo lo que sea. Pero cuando estás haciendo justo eso que tú sabes que te llena de acá adentro y podrías hacerlo totalmente solo y estar destinado a esa tarea enfocado al 100% y se te pasa la hora rápido, por ahí es lo espiritual, ¿ya? Entonces eso es lo que enciende tu ser, eso es parte de lo espiritual. No son las emociones, no es tu mente, no es entretenimiento, es algo que te llena de acá adentro, que tú lo sientes, dices, oh, esta weá me hace sentir vivo, ¿ya? Eso es importante. Entonces, eso es lo espiritual en cierta forma y también es lo que no se ve. Todos hemos sentido que hemos llegado a algún lugar o estamos con alguna persona y como que sentimos que esa persona no nos da buena vibra, decimos, no sé, esa va medio raro, no sé, algo me dice que por ahí no es. Algo me dice que acá algo no va a salir bien. O todo lo contrario, algo me dice que acá es, sí, acá me siento bien, yo sé, estoy seguro que esto va a funcionar. Y después que termina pasando, eso exactamente lo que estáis pensando pasa. ¿Y eso qué es? Son las energías. Entonces esa vibración, esa energía, esa frecuencia se siente, no es algo que se ve, pero existe, ¿ya? Y esto lo dicen distintos autores de distintas formas, dependiendo de cómo tú lo veas, pero es la conexión con Dios, es el universo, es el karma, o bueno, la religión que tú tengas, la forma de entenderlo, la energía, o en forma científica, el campo cuántico, el campo energético, todo eso. Entonces eso existe. Y poco a poco, a lo largo pasa el tiempo, vas a ir entendiendo más cosas, pero quiero que te quedes con eso. O sea, es aquello que no se ve, pero se siente. Así de simple. Entonces, cuando tú estás alineado a tu espíritu, vives en tu día a día con un propósito mayor. ¿Ya? Esto es súper importante. No es con una meta, no es en la rutina diaria, no es persiguiendo algo para simplemente sobrevivir, como ir al trabajo porque simplemente te va a llegar plata a fin de mes y listo. Y esto no quiere decir que te salgas de tu trabajo, pero todo el mundo sabe que cuando uno se despierta y dice que vas a ir a trabajar, pero tiene que hacerlo porque así llega a fin de mes y después puede comer, bueno, eso lo estáis haciendo simplemente por cumplir en eso, pero no es algo que te llena. O sea, maquinaria, yo me despierto a las 4:30 de la mañana y pienso en trabajar y hasta ahora estoy trabajando y después me voy a acostar, duermo como 6 horas y todo el día trabajé. ¿Por qué? Porque estoy lleno a nivel espiritual, sé que aquí está mi propósito, ¿ya? Entonces, tú vives con un propósito mayor que las metas, que relaciones, que rutina diaria, que entretenimiento, que lo que sea. Tú vives con algo mayor que, como te dije, enciende tu ser y por lo general viene de crecer a nivel personal y de ayudar al resto, de impactar al resto con tu mensaje. Entonces, esto no quiere decir, como te estaba diciendo, que lo material que perseguir, por ejemplo, en este caso yo, el tener metas a nivel físico, el tener metas a nivel económico, el tener metas a nivel de personas que voy a llegar a las redes sociales, esos son metas que yo voy a ir consiguiendo a lo largo del tiempo, pero no están por encima de lo espiritual, de cómo me voy sintiendo. ¿Ya? Entonces eso es importante. No es lo mismo metas que propósito. Y bueno, por acá te voy a dejar, no sé cuál de los dos lados va a salir, un video que hice de cómo descubrir tu propósito. Y eso es importante, ¿eh? No se escoge, se descubre, ¿ya? Entonces te voy a contar un poco de mi historia, un poco resumida para que no se alargue tanto. Yo, en el colegio, cabro chico, débil, delgado, feo, le iba mal en todo, me sentía extremadamente mal conmigo mismo y me hacían bullying por el estado físico. ¿Y qué es lo que pasó? Llegó un día que yo me tiré al suelo a hacer flexiones de brazo y no pude hacer ninguna pesando como 40 y tantos kilos. Y dije, bueno, ¿cómo puede ser tan delgado y cómo puedo ser tan débil? Sobre todo eso, la debilidad era mi impotencia mayor. Entonces dije, no, voy a hacer un cambio. Y de ahí me puse a hacer ese cambio. Y cuando yo logré ese cambio, yo estaba en el camino. Y eso es lo importante que te voy a ir diciendo. Que tú vas a saber cuando estás en tu propósito cuando vas en el camino. Entonces yo sentía que iba en el camino sin saberlo. En ese tiempo no era consciente de que era lo espiritual. Entonces simplemente yo me sentía mejor, sentía que era lo que tenía que hacer. Y como te estaba comentando, llegaba del colegio y veía todo el día videos de entrenamiento, nutrición y todo eso. Videos motivacionales, todo. Entonces estaba full metido en eso. Ya ni siquiera jugaba tanto play que en ese tiempo jugaba. Ni siquiera salía tanto a carretear. Estaba full enfocado en esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí yo estaba súper bien. Pero luego, ¿qué pasó? Empecé a crecer todo, empecé a avanzar y ahí yo me di cuenta que se podía cambiar el estado físico, que yo creía que era algo que no podía cambiar. En mi familia nadie había podido cambiar el estado físico.
Entonces yo fui, o sea, mi mamá iba a entrenar, mi papá jugaba a la pelota un poco, pero nadie se lo tomaba en serio. Entonces cuando yo hice un cambio radical donde la gente lo notaba, donde yo mismo lo veía, dije, oye, ¿se puede cambiar esta realidad, po? Y si yo puedo cambiar esto, ¿qué otras cosas puedo cambiar? Y ahí me empecé a cuestionar muchas cosas. Me empecé a cuestionar hacia dónde quiero ir, qué es lo que quiero hacer. Porque, por ejemplo, a mí siempre me habían metido en la cabeza, no, es que tú soy bueno para la matemática y por eso tenés que trabajar de ingeniero en una oficina. Y bueno, yo odiaba eso cada vez que me lo imaginaba, porque veía a mi familia ahí, a mi mamá, a mi papá trabajando en oficina, bueno, para mí era una pesadilla, bueno, prefería morir antes de hacer eso. Entonces dije, ya, ojalá, después de hacer mi cambio físico, dije, ojalá, si yo pudiera solamente ganar la misma cantidad de plata que un ingeniero, así trabajando en oficina, pero haciendo entrenamiento, yo sería feliz de por vida, no me hace falta nada más que eso. Eso yo pensaba como a los 17 años, estaba en el colegio. Entonces ya después me metí a la universidad, me metí a estudiar pedagogía en educación física, pero cuando estaba estudiando pedagogía en educación física, estaba en la universidad, a pesar de que yo quería ser entrenador online, sobre todo eso, online, yo no quería hacerlo presencial, yo me daba cuenta que no era el camino, yo no me sentía bien ahí, estaba en Santiago estudiando y decía, esta weá no me gusta, no siento que aprendo, parece una farsa porque no estoy aprendiendo nada de lo que tengo que aprender para ser entrenador, y dije, 5 años, weón, para estudiar esta weá. Paso, me salí. Bueno, entonces yo, ¿por qué hice eso? Porque yo ya me había dado cuenta antes que se podía cambiar la realidad, porque había cambiado mi estado físico. Entonces, como yo me cuestionaba las cosas, después iba tomando acción en base a lo que yo creía, porque ya tenía la confianza de que si había cambiado mi estado físico, entonces puedo cambiar esto. Entonces yo me salí de la U, como comentaba en los videos anteriores, volví a Iquique, pero me volví a meter en la universidad porque yo sabía qué era lo que no quería hacer, que era estar en la universidad. Pero cuando llegué a Iquique no sabía qué era lo que quería hacer. O sea, yo sabía que quería ser entrenador online, pero no sabía ni cómo empezar, no sabía qué hacer, no sabía qué video grabar, no sabía nada. Entonces simplemente estaba como dando vueltas. Después me volví a meter en la U y justo nos fuimos a pandemia y clase online. Pero se dio la oportunidad del TikTok. Entonces ahí cuando se dio la oportunidad del TikTok empecé a hacer videos y ahí dije, ¡pum! Ahí está. Y justo estaba viendo videos de propósito, de cómo encontrar tu propósito y yo supe esa era la oportunidad. Y esto es muy importante, maquinaria. Cuando tú vas en el propósito, todo empieza a fluir para bien. Empieza a haber señales, empieza a atraer personas, circunstancias, situaciones, todo que te hace que vayas en ese sentido. Porque justamente Dios quiere que tú vayas en ese sentido, porque es tu propósito, para eso estás acá. Entonces, un día te vaya a aparecer, o sea, estáis pensando en eso y un día te va a aparecer en la red social una persona que habla justamente de eso. O puede ser yo en este caso. O sea, tú estáis pensando, puta, bueno, hace rato que estoy así, no sé qué hacer, y pum, te aparece un video mío. Entonces, claro, tú vas atrayendo eso porque vas dentro del camino, del propósito, ¿ya? Entonces, ahí yo ya gané el propósito de ayudar a la gente a lograr su cambio físico. Ahí yo ya sabía que era tener un propósito, pero no sabía que era parte espiritual. Y yo pensaba que era algo que me iba a dedicar para toda la vida. Yo pensé que eso era empezar a hacer los videos para TikTok, vivir como entrenador online y ser el mejor entrenador del mundo y listo. O al menos eso me imaginaba. Entonces yo vivía en eso, pam. Pero ¿qué es lo que pasó? Después yo dije, ¿cómo puedo hacer para vivir de esto pero bien? Porque ya estaba viviendo, sí, normal, pero podría vivir mejor, con más platita. Entonces empecé a pensar en la plata antes del propósito. Entonces entré a una mentoría de negocio y la verdad es que mi conciencia sí me dijo, entra. Porque ahí te voy a ir mostrando que por qué todo es perfecto, ¿ya? Pero la cosa es que entré ahí y me enseñaron un sistema de cómo hacer más plata y la hora. Y empecé a hacerlo y nunca fue estafar a nadie, nunca le hice mal a nadie. Incluso una persona entró y después se arrepintió y yo le hice la devolución porque tampoco iba a tener a una persona obligada dentro del equipo o que no hubiera tomado nada de acción y no le hubiera devuelto la plata. No, yo no me sentía bien con eso, obviamente. Pero yo estaba haciendo todo eso, que a nivel racional no había nada de malo, pero por dentro me sentía drenado completamente, me sentía muerto, me sentía seco. Decía, antes los videos en TikTok era yo mismo, hablando de lo que a mí me gustaba y ayudando a la gente obviamente, y todo iba fluyendo. Pero cuando empecé a hacer esto me dijeron, no, es que tú tienes que grabar el video así, por decirlo así. Entonces, como yo me encasillé a eso, dejé de ser yo mismo, dejé de seguir lo que yo sentía que tenía que hacer, en el fondo, no en mis emociones, sino en el fondo, en la intuición, la conciencia, en mi espíritu,
Y empecé a hacer lo que me dijeron esto y me empecé a sentir así de mal. Y después, bueno, yo soy un buen extremadamente disciplinado en ese sentido, que estoy ni ahí con cómo me siento, entonces empecé a cumplir igual, pero llevaba como 6 meses con una ansiedad tremenda, bueno, con una ansiedad de saber que algo no anda bien, que no estoy haciendo las cosas bien, amargado todo el día, pero haciéndolo igual, cumpliendo igual, todos los días, pam, 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 pero nada fluía, bueno. El plan paso a paso que me dijeron, no, esto va a funcionar así. Primeros meses funcionaron muy bien, los siguientes meses todo mal, y es como que todo se ordenó porque no tenía que hacer eso. Y cuando te digo eso es de verdad, o sea, en esa mentoría, literal, era hacer anuncios, una persona agendaba una llamada después de una masterclass y entraba a la mentoría. Pero me bajaron como 9 veces la cuenta de publicidad. Intenté hasta por YouTube publicidad, no solamente por Facebook e Instagram, por YouTube, y también parece que me bajaron, ya ni me acuerdo, bueno. Pero bueno, era como que todo se bloqueaba, como que por mucho que yo empujaba con todo, no se abrían esas puertas. Y era porque Dios me estaba protegiendo, porque no tenía que ir por ahí. Entonces ahí yo me fui dando cuenta de eso, que va relacionado a lo espiritual, bueno, llámalo de universo, bueno, cuando te cierra una puerta porque te quiere abrir otra. Entonces ahí yo me estaba haciendo eso, entonces todo cambió. Te diste cuenta cómo yo iba en el camino porque me estaba cuestionando, tomé un camino diferente, iba bien en el proceso, pero empecé a pensar en otra cosa, puse a otras personas por encima de mi opinión, de lo que en mi corazón decía, y todo empezó a bajar nuevamente. Y después me salí de esa mentoría, dejé de hacer todo eso y volví a retomar lo que yo sentía que tenía que hacer y pum, todo de nuevo tiro para arriba. Entonces es así, maquinaria, es eso que está dentro. Y cuando tú estás bien de adentro y tienes el autodominio para tomar las acciones afuera, en lo material, o sea, todo se te va dando. Y es súper importante esto, maquinaria, y por eso te dije que todo es perfecto, porque todo te va preparando para convertirte en la persona que tienes que ser para cumplir con el propósito que tienes que cumplir en esta tierra. En esta vida, ya. Entonces, o por lo menos yo lo veo así, en el plan de Dios. Entonces yo entré a esa mentoría para entender lo que era espiritualidad, porque yo antes de entrar a esa mentoría no sabía lo que era espiritualidad, pero dentro habían clases de mentalidad y en eso metieron espiritualidad, y ahí fui entendiendo un poco más y después con más personas fui captando todo. Y miren, no sé si se logra ver, pero pasaron un documento completo donde tú tenías que hacer un cambio completo de definir tu versión anterior y la versión nueva a la que quieres llegar. Y en una dice define tu misión y tu propósito. Entonces acá da un ejemplo. Y yo casi todas las cosas que me preguntaban como que yo ya tenía claro qué es lo que quería hacer, entonces no lo pensé mucho, era como relleno, hasta que llegué a este punto. Y maquinaria fue sentarme y bueno, te voy a decir esto y se me eriza la piel, imagínate. Esa es la confirmación. Yo no pensé lo que escribí en este momento. Yo simplemente leí lo que tenía que escribir, ¡pum!, escribí todo. Y después lo leí y dije, oh, la media volada. Entonces, compadre, acá dice el propósito. Y yo en ese tiempo solamente era fitness, recuerda. Y escribí, propósito de vida es ser guía e inspiración para ayudar a otros a mejorar su salud, confianza, autoestima y por consecuencia mejorar su vida para que puedan disfrutarla al máximo. Una vez terminé de leer eso, me quedé reflexionando y lo sentí así completamente, sentí ese llamado interno y dije, me llamó la atención, porque dije, y lo anoté, puse postdata, interesante, me di cuenta que quiero ayudar a personas, ahí está, me di cuenta que quiero ayudar a personas a esto y lo estoy logrando a través del fitness, pero se podría lograr también en conjunto a otras áreas como el desarrollo personal, económico, etc. O exactamente lo que estoy haciendo ahora a nivel espiritual, ¿te das cuenta? Entonces en su momento yo tenía muy metido en la cabeza que era fitness nomás, pero gracias a entrar a esta mentoría, que fue como un fracaso temporal, me di cuenta que este propósito se podía renovar y tenía que ser algo mayor, algo superior, algo que sobrepasara simplemente videos de alimentos y de entrenamiento, sino algo que cambiara la vida de las personas. Entonces ahí me di cuenta de eso y ahora lo estoy haciendo, ¿te das cuenta? Entonces es brutal como todas las cosas se van ordenando y que todo es perfecto y estás exactamente donde tienes que estar en la situación y en el tiempo. Entonces todo eso te va guiando para el propósito. Y bueno, esa es mi historia. Es una de las historias de todas las historias que tengo, porque todo va conectado, pero es para que lo entiendas como ejemplo y ahí después tu reflexiones y digas, ¿cuándo me pasó eso? Cuando casi me echan de la pega y después, o cuando me estaba yendo bien en la pega pero no me sentía bien, estaba pensando en qué pasaba si empezaba este proyecto. Bueno, ahí tú lo vas a ir reflexionando y te vas a ir dando cuenta cómo se va alineando un poco con eso, ¿ya? Entonces lo importante es entender lo siguiente. El propósito no se escoge, se descubre. Tú no escoges
a simplemente a dónde quieres ir y ese va a ser tu propósito de vida. No, aquellos deseos más grandes dentro de tu corazón no están ahí por casualidad, y justamente esos deseos que más se te llenan, que conforme pasen el tiempo no se te pueden sacar de la cabeza, que han pasado años, pero todavía sientes esas ganas de intentar hacer eso, eso por ahí es tu propósito. No es algo que se te ocurrió, no es como que me salió esta idea, a ver si empiezo este proyecto, y después pasaron los meses y ni lo hiciste ni te olvidaste. Eso no es parte de tu propósito, eso es una meta que tú decidiste, pero algo distinto es tu propósito, algo que no te podís sacar de encima pase lo que pase, no podís dejar de pensar en eso. O pasa el tiempo y recordáis eso y decís, puta, me hubiera gustado intentarlo. Nunca es tarde, podía empezar a hacerlo. Entonces, bueno, el propósito se descubre y está detrás de ese llamado interno que uno tiene, ya sea porque lo viene trayendo de hace tiempo o después de una dificultad. Cuando uno pasa una dificultad, un problema, y pum, se te cambia como toda la realidad que tú estás teniendo, ahí también sale el propósito a la luz. Porque cuando Dios quiere hacer un hombre fuerte, lo aísla y lo rompe, pero hasta cierto punto, más que nada para que se apoye en Dios y de ahí parta con esta nueva versión de Él. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Entonces, cuando comienzas a ir en el camino, te vas a dar cuenta que todo se va alineando. Eso es lo que te estaba diciendo. O sea, como que todo se va juntando y vas recibiendo señales y todo esto. Ahora, lo más importante de esto, maquinaria, es que la gente cuando dice, no, es que yo quiero tener mi propósito y todo eso, piensan que es como que algo divertido. Bueno, es bacán, pero no es fácil, para nada. O sea, vaya a estar lleno de dificultades. Maquinaria, tú tenés que pensar que si tú querés vivir con un propósito, vaya a hacer algo distinto, completamente distinto a todo lo que viene haciendo tu entorno. Entonces vaya a tener a mucha gente en contra, vaya a tener que superar muchas dificultades, muchas cosas que no sabéis cómo hacer, pero vaya a tener que aprender a hacer, vaya a tener que convertirte en una nueva versión de ti, y por sobre todo las cosas más difíciles es la lucha interna, integrar tu sombra, es decir, darte cuenta de todas las cosas que tú tenés que sanar dentro tuyo, todas las creencias limitantes que tú tenés, todos los miedos que tú tenés, sanar todas esas cosas, que es sumamente difícil, pero después de esa dificultad viene esa nueva versión de ti que se siente mejor que nunca. Esa es la verdad, con mayor crecimiento en toda la área y te sentís mejor que nunca, ¿ya? Pero es eso, no es fácil, bueno. O sea, de verdad es más fácil y es de flojo simplemente dedicarte a una pega para toda tu vida y estar estable, supuestamente, y no pensar más allá. Pero si tú te cuestionas, piensas más allá y emprendes un camino que es distinto al resto, eso requiere de valentía y no va a ser fácil. Pero la recompensa es muy grande, es muy bonita, y de verdad que vale totalmente la alegría o la pena, como quieras llamarlo. Entonces, empezar en eso, del proceso, como te dije, es difícil y todo, pero también, muy importante, es sumamente necesario tener fe en el proceso cuando tú empezás a tener un propósito. Porque estamos hablando de que, como te dije, es algo que nadie ha intentado en tu familia, nadie ha intentado cerca tuyo, y tú tienes que hacer algo totalmente nuevo, entonces tú tienes que creer en ti y en el proceso más que nadie. Y también entender que todo eso te va a llevar por un camino superior, que no te apegues a una idea. ¿Qué te conté yo acerca de mi historia? Yo al principio empecé con fitness, pero yo no me agarré solamente a esa idea. Empecé con fitness, después empecé fitness basado en ciencia un poco, después me di cuenta que era más desarrollo personal y fui cambiando. Entonces tú también haces eso. Es decir, que si tú sientes que tienes que hacer algo ahora, hazlo, empieza a caminar, pero el camino se ilumina al andar, y cuando llegue el siguiente paso y tengas que cambiar algo que estás haciendo, cámbialo. Quizás tenés llamado de intentar un proyecto y resulta que empezás el proyecto y falla la cuestión. Cagaste nomás, pues. Vas a tener que intentar otra cosa y de ahí va a salir otra cosa, y es como que todo se va iluminando ya, pero tienes que tener fe de que todas las cosas van a salir bien, a largo plazo, que todo es plan de Dios, que todo te va preparando, que los momentos buenos son justamente para que tú disfrutes, seas agradecido, te des cuenta de las bendiciones que te pueden llegar, y los momentos malos en realidad forjan tu carácter y te transforman como persona para luego saber ser la persona que está preparada para recibir los momentos buenos. ¿Ya? Entonces todo es cíclico, tienes que estar dispuesto a cambiar también y a tomar ese salto de fe, por decirlo así, de confiar en el proceso, de que los primeros pasos son los que tienes que tomar y que eventualmente van a seguir los demás. Pero ahora tienes que tomar ese que tú ya sabes dentro tuyo, que si yo te apuntara con una pistola en la cabeza y te dijera, tenéis que tomar acción sí o sí, ¿qué es lo que tenéis que hacer? A ti ya se te va a venir al tiro en la cabeza. O otra forma de plantearlo, si supieras que absolutamente todo te va a salir bien y que tienes las capacidades para hacer todo lo que quisieras, y todo emprendimiento, proyecto, toda cosa que quisieras hacer, todo te saliera bien, ¿qué harías? Al tiro se te venía a la mente, no, quiero ser cantante. Bueno, el momento.
Ya, así que eso, maquinaria. Eso es todo por el video de hoy. Bueno, es hartas cosas, pero también más adelante voy a hacer un video, y si quieres que haga un video acerca de cómo descubrir ese llamado interno, de ser consciente, de tener ese discernimiento que se llama, para poder diferenciar en cuándo es ese llamado interno, ese deseo interno, cuándo es tus pensamientos de tu mente racional, que es muy distinto, cuándo son pensamientos emocionales, porque te sientes de cierta forma en ese momento, o cuándo son creencias limitantes que simplemente te están metiendo en la cabeza para que tú seas de cierta forma. ¿Ya? Un ejemplo, ese llamado interno que te dije, algo que no podéis quitar, pase lo que pase, estáis todo el día pensando en eso. La mente racional son cosas que se te ocurrió un día, pero después pasó y pasó nomás. La creencia limitante es, es que tengo que ser así porque así se supone que está bien, y lo que tú me estás diciendo está mal. No, pero esa es una creencia limitante, ¿cachai? O quiero empezar este proyecto que lo venís trayendo hace tiempo que quería hacer, y se te forma una idea de cómo empezar, y después esa idea se te pasó, pero ese proyecto que quería hacer todavía lo tenéis dentro, todavía quería hacer esa tienda quizá, o quería hacer, no sé, por mentoría de negocio o algo así, no sé, quería cambiar tu estado físico. Ya, pongamos el ejemplo del estado físico para que sea más aterrizado. Quieres lograr tu cambio físico, tú sabes que puedes tener un mejor estado físico y quieres ser mejor, y se te ocurre una forma de hacerlo, salir a trotar, a hacer dieta, pero pasan los días, semanas y se te olvida, pero el cambio físico todavía lo quieres, ¿cierto? Creencia limitante sería, no, es que no soy capaz porque yo no nací para esto, porque yo soy flojo y además yo de cabro chico siempre he sido bueno para los dulces. Creencia limitante, que tienes que sanar. Entonces, y emociones es cuando te sentís bien, siento que soy capaz de hacerlo todo y voy a lograr este cambio. Y emociones negativas, no, que fallé 2 días y siento que esta va a una mierda y todo se va a ir a la mierda. Eso es el pensamiento emocional, ¿ya? Entonces, es súper importante porque la voz de tu conciencia que está en tu corazón, en tu espíritu, es la que te va a guiar por todo ese proceso a nivel espiritual, y eso te va a romper todas las limitaciones que tú tengas y te va a meter en un camino que va a ser súper bonito y lleno de bendición, ¿ya? Pero hay que saber discernirlo, y voy a hacer un video de eso. Si quieres que lo haga, déjalo en los comentarios, ¿ya? Y por último, maquinaria, si quieres que te ayude a nivel personal en este proceso, tengo las mentorías, ve el link de la descripción, ahí están las mentorías grupales o las mentorías 1 a 1, donde vamos a hacer un cambio completamente a nivel físico, mental, espiritual, y tener un propósito para que puedas lograr tu mejor versión y sentirte bien en el proceso y también a lograr los resultados, ¿ya? Vamos a meterlo con todo, nos vemos en el siguiente video.